Hi everyone, I'm Chris. Make sure to subscribe and go follow me on Twitch, links down below. And today we're going to react to a new band, and I don't know what name is because it's all the name in Japanese, and the traduction it's uh, very bad. But I think it's called Lyrica. I think it's the name, but yeah, this is something new and it's in Japanese. Yay! And first, don't forget hit the bell so you never miss a video, and hit the like button too. I appreciate it. And up here, you can get another video if you're interested. So let's check this on. And yeah, remember, always be gentle because if you're not, you are banned. So let me know in the comments what do you think. And the English subtitles for this reaction, it's on. So let's get started, man. Wait. Okay. It's good, it's good, it's good. Mhm. Uh, esto me recuerda. ¿Se recuerdan ayer en la reacción que tuvimos de Ciel que les hablaba del tema del visual? Este es el mejor ejemplo que puede haber de Visual Kei. De hecho, este tipo de maquillaje, el tema del peinado y todo eso, me recuerda mucho a una banda japonesa que yo escuchaba mucho cuando estaba estudiando, ¿no? Cuando tenía como entre 14, 15 años, incluso un poco antes, que se llama Diren Grey, que es una banda de metal japonesa. Ellos se vestían así. Vamos a traer una reacción de Diren Grey al canal. Mm. A ver, me gusta la producción del video. Me gusta, es un poco estilo SAO en el tema de colores. La música, ah, bien, no es algo así como digamos, wow, pero bien. O sea, me choca así un poco la música con la voz en el tema de los tiempos.
porque la música me da la impresión de que suena un poco más retardada al tema de la voz, como que no van a la par. Me da la impresión de que esa es su idea. eh, si esa es la idea, es original, me gusta, pero me choca un poco eso, de que vayan como un poco a destiempo, como que no vayan a la par. Lo otro que me he dado cuenta últimamente, no sé por qué tienen la costumbre de que la música suene más fuerte que la voz. No, a mí por lo menos en lo personal no me gusta eso, que la música suene más fuerte que la voz. A mí me gusta escuchar lo que están cantando, más que, más que solamente escuchar música y tratar de, y tener que hacer esfuerzo para poder escuchar la voz. Y sí, a ver, es un clásico video de visual de los principios de los 2000, mediados de los 90. Gak también hace mucho visual en sus videos, pero Gak es más cosplay. Si no conocen a Gak, también les voy a traer una reacción a Gak. Pero Gak es el ex vocalista de Male Smither cuando estaba la gran banda Male Smither. Y Gak en realidad hacía más cosplay que otra cosa. Porque Gak sale, por ejemplo, en Vanilla, sale vestido como Cloud de Final Fantasy VII. En Miserable sale vestido como Alucard del Castlevania, no como Drácula de Castlevania. Y por lo general en Remember Me, por ejemplo, sale vestido como Samurai. Entonces él hace más cosplay en realidad que otra cosa, pero es el mismo estilo que esto. Y bueno, es muy clásico visual de principios de los 2000. Las vestimentas, el maquillaje, los peinados, todo es muy visual de los 2000. Eso es a lo que me refiero, ¿ven? Aquí. Eso es como que ella se va así como hacia abajo, pero la música está aquí como pa, 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 a tope. Entonces como que no me... como que no genera a lo mejor la sensación que ellos quieren provocar. Al menos a mí no me la provoca. Muy buen frame. ¿Qué quieres que te diga? Muy buen frame. Uh. Bien.
ven, es como, es solamente, digámoslo de cierta forma, es como solamente caos, pero sin ningún sentido, ¿sabes? O sea, esta parte así como de solo entre comillas de la guitarra es como por la cara, ¿sabes? O sea, esto, esta parte es como porque sí. ¿Por qué digo porque sí? Porque no hay nada en, digámoslo, en el beat, en la conjunción de sonidos que te lleve a eso, ¿sabes? O sea, no hay nada que te, que como que vaya en progresión para esa parte, no hay. Como que no va en un crescendo la música, sino que es como todo el rato aquí, todo el rato aquí, todo el rato aquí, todo el rato aquí, y de repente para abajo. Y después aquí de nuevo, aquí de nuevo, aquí, y de repente para arriba. Entonces como que en realidad nada. A ver, si te soy sincero, no me gustó. Ustedes saben que siempre soy lo más sincero posible en mis reacciones y esto van sin editar, o sea, trato de editar lo menos posible por no decir que no edito nada de mis reacciones. Si hay errores, ustedes ven los errores ahí como salen, cuando se me queda la mente en blanco lo ven ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que a mí me gusta, o sea, que sea natural, que no haya tanta producción detrás, en lo que es la grabación y en las reacciones, pero en realidad no me gustó, no me gustó, porque como les digo, no me provoca nada, ni siquiera, tiene momentos, claro, como esos guturales de repente que suenan de fondo, pero, a ver, ella tiene una muy buena voz, tiene una gran voz, eso no se puede negar, ella canta muy bien, pero en lo que es la estructura musical, no, o sea, como que no, es lo que hablábamos ayer del tema de la matemática. La música es matemáticas, te guste o no, es casi pura matemática. Y aquí en realidad como que, y aquí es caos, es solamente caos y caos porque sí, y no tiene ninguna conjunción, incluso el caos tiene una estructura en sí. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, no sé, no me gustó. Por ejemplo, ese mini gruñido que hay detrás, claro, genial. Pero en la conjunción, mm, eso es lo que les digo que como que no tiene sentido la canción. O sea, ella está cantando totalmente fuera de lo que te plantea la música. Entonces, como que te queda todo muy descolocado. Obviamente debe haber gente a la que le debe gustar y le debe encantar esto. A mí me encanta este tipo de música, sobre todo lo que es japonesa. El metal y el rock japonés a mí me gusta, lo escucho desde pequeño, pero como te digo, es todo muy desordenado, no te genera nada, perdón. Ella está cantando en un tempo y la música va en otro tempo, no se logran juntar, entonces como que los gruñidos bien, perdón si lo paro tanto, pero los gruñidos bien, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué? Por la cara y de nuevo los gruñidos, ¿sabes? O sea, mm, por ejemplo, ahí re bien, porque ahí tiene momentos en los que ella va con el tiempo y el ritmo, por decirlo de alguna forma, de la música, pero el resto, ahí se va. Que ahí también está cantando fuera.
A ver, mm, no, 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 no me gustó. ¿Qué quieres que te diga? No me gustó. Eh, Me da la sensación que es más fachada, por decirlo de alguna forma, más un tema estético que otra cosa. O sea, es como la producción bien, el video muy bien, muy lindo, todo oscuro, tétrico, eh, estilo Saw, como les decía, ¿no? Las primeras de Saw. Eh, el maquillaje de ellos es espectacular, las vestimentas, todo, pero como que más allá de eso, o sea, como les digo, es como que la música estaba en un tiempo, ella cantaba en otro tiempo, la música trataba de transmitirte algo y ella cantaba y estaba fuera de tiempo, por decirlo de alguna forma. Había momentos en los que sí sonaba bien, pero había otros momentos en los que se notaba que la música iba como, no sé, como, digamos, ta, 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 y ella estaba como ta, 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 ta. Entonces era como que, no, o de repente la música iba pa, 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 y ella se iba para abajo. O la música iba yendo para abajo y ella se iba para arriba. Entonces era como que, por eso les digo, era como todo mucho caos sin sentido. La verdad no me gustó. No me gustó, no creo que lo vuelva a escuchar, a menos de que a lo mejor me salga otra canción de ello y diga, a ver, ¿qué me traen ahora, no? Pero fuera de eso, la verdad, me decepcionó. O sea, me pintaba bien, sobre todo por comentarios y cosas que había escuchado y había visto por ahí cuando me aparecieron. Pero la verdad, no. Lamento si hay gente, si este video lo ve gente a los que les gusta esta banda. Pero a mí no me gustó. A lo mejor si ustedes la conocen, recomiéndenme otra canción de ellos que sea distinta, ¿no? Eh, y le daremos otra oportunidad. Pero por ahora, gracias por ver. Yo soy Chris. And remember, always be gentle.